Buen descanso, gran Gracias. programa. Nos ponemos en marcha, bienvenidos, buenas noches. Es responsabilidad del conflicto del gobierno y el único que tiene la forma de solucionar es el gobierno. Nosotros pedimos recomponer nuestros salarios que están casi un 80% degradados desde octubre del año pasado. Los proyectos, los dos, son para privatizar. Tenemos que ver en qué términos, si es una privatización total, como votamos en la ley Bases hace 2 o 3 meses, si esa privatización, de qué manera la va a hacer el Poder Ejecutivo, pero la idea es privatizar y ver que ese mercado comercial sea un poquito más competitivo. Barraza, lo quiere matar a Milei. Le da un tiro, un cuetazo en la cabeza, me va a tomar 10 Ributril, le da a romper un tiro en la cabeza con 44 Magnum, 22 Magnum, lo que sea. Consigo un fierro de eso para apachurarlo. Tac, pum, lo vemos en casa. Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía, bueno, de distinta manera han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo y la compañía no puede funcionar sin gerente operacional. Fuerte Mogueta, el secretario de Transporte, que hoy estuvo dando explicaciones en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin duda, gran tema, aerolíneas, de los cuales hablábamos hace un ratito. No quiero perder de vista lo que pasó en Córdoba, ni lo que sigue pasando en Córdoba, donde ahora los focos están concentrados en la zona de Chancaní, San Marcos Sierra. Estas son imágenes de la tarde del día de hoy. Allí no todo ha pasado, ni mucho menos. Hay cortes en los ingresos al Cerro Champaquí, a Los Gigantes. Se está hablando de una verdadera tragedia ambiental, definitivamente en un contexto de incendios que son los más importantes de este 2024 y que llevaron al presidente Milei, tras su gira por Estados Unidos, a ir al lugar. Sobrevoló, no bajó a tierra, no hubo saludo, solo protocolar y por supuesto afectuoso con Yarlora, el gobernador, no es poco. Allí fue con Karina Milei. Hacia allí también fue efectivamente buena parte de una comitiva oficial que se quedó además puliendo detalles de cómo va a ser la reconstrucción de ese Córdoba, que va a requerir de ayuda del gobierno nacional, que hasta acá, vale la pena decir, si bien recortó la mayoría de los fondos extras que se giraban a las provincias, cuando hubo cuestiones como estas, Corrientes, Chubut en su momento, efectivamente intervino y puso a disposición el instrumental para que puedan, eventualmente el día después, reconstruir todos los daños que se están produciendo. También así allí fue efectivamente Patricia Bullrich. Dato, a esta hora los fuegos no se apagaron, todavía es un tema. No es el drama de las últimas jornadas, pero sigue siendo de alta preocupación. ¿Qué es lo que está pasando en la economía antes de meternos de lleno en la política con Débora Plager? Está Lourdes Marchese para hablar un capítulo judicial no menor en el día de hoy, todos los aspectos económicos que vamos a desglosar incluso con Pablo Fernández Blanco y la oportunidad de poder conversar con Sebastián Pareja, el hombre de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en minutos. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Bueno, yo creo que así como la política, el gobierno ha mostrado un comportamiento en algún punto hasta errático, con vaivenes, con zigzagueos, con algo de impericia, con algo de fortuna, con algo de estrategia y con algo de probablemente improvisación también. La economía, a 9 meses de la gestión de Javier Milei, también tiene un comportamiento errático. Hoy abundaron datos económicos de todo tipo, calibre y color que muestran un poco ese comportamiento errático. Primer dato, INDEC oficial. ¿Qué pasó en el mes de julio con la economía? Crece respecto a junio, pero cae en términos interanuales. Crece 1,7 contra el mes anterior, cae 1,3 respecto a julio del año pasado, tendencia ciclo 0,3 abajo. La economía que está cayendo más de un 3% en el primer semestre. Este es un dato del estimador mensual de actividad económica que dio a conocer el INDEC, dato oficial. La mayoría de los sectores, pese al alza, caen, no suben, porque agro y minería explican por qué el promedio da 1,7 arriba en julio respecto a junio, pero construcción, industria, comercio minorista, consumo todavía está por debajo, con cifras de caída incluso de 2 dígitos en el caso de la construcción o la propia industria. Pero el agro crece más del 25%, porque viene de la sequía del año pasado, y minería casi el 10%. Segundo dato del día, consumo, digamos, mayorista y consumo en super y hipermercados. En super y hipermercados cayó más del 12% en el mes de julio.
Incluso comparado con junio, cayó el 0,1%. 12,3% y 0,1% respecto al mes de junio. En julio. Esto significa que efectivamente la recuperación todavía no está consolidada. Mayorista, incluso con caídas de hasta el 19%, promedio poco más del 17, 17,1%. Circuitos mayoristas. Uno podría decir, bueno, pero había mucho inflador, plan platita, escenario preelectoral, salto del dólar, julio del 2023, previo a la elección, la gente iba y acopiaba, compraba dólares, se estoqueaba. Eso no ocurre hoy. Sí, eso lo explica parcialmente. El problema es que te está cayendo julio respecto a junio y te cae el 1% en el consumo mayorista. Es decir, la foto es mala, la película no es mejor. Lo mismo con supermercados, que también te cae contra junio, que es lo que uno está viendo. Orlando Ferreres ya había advertido que en agosto la actividad industrial venía un poco más fría de lo que había demostrado en julio. Fiel confirma hoy que la actividad en agosto cayó 10,8%. Pero respecto a julio, la caída es del 0,7%. O sea, en julio había recuperado versus junio 0,6%. Dijeron, tocó piso, vuelve a crecer. ¿Qué pasó en agosto? Volvió a caer respecto a julio. ¿Por qué es errático? Por esto. Porque está desnivelado. Porque a algunos les está yendo un poco mejor, empiezan a notar reactivación y a otros todavía, en términos de Milei, no la ven. No les está ocurriendo. En su metro cuadrado no está pasando. Así que este comportamiento general yo diría que no es menor. Consumo de combustible, venta de naftas, cayó en el transcurso del mes de agosto, inclusive, la venta de naftas 9,2%. Ahora, hubo solo 2 provincias donde subió, Río Negro y Chubut. En todo el resto cayó. Ahora, en las provincias fronterizas, Formosa, cayó 29%. Esto no es explicable al consumo interno. Esto es el turista que venía, o mejor dicho, el de país limítrofe que venía a cargar nafta subsidiada hace un año a un dólar ficticio, a un precio ficticio, y que llenaba las estaciones de servicio de frontera. Formosa, caída 29, 23,4 Corrientes, 22,3 Misiones, 17,4 Santiago del Estero. Como ustedes ven acá, promedio, Cava, Mendoza, Jujuy, entre el 1,5 y el 5,7. Ahora, la venta de naftas cayó. Nafta premium más que nafta super. La gente empezó a elegir por precio. Por eso el gobierno, con la baja del precio del crudo, eventualmente va a reducir el precio de la nafta, cosa que no ocurría desde el 2019. Entre 1,5 y 3%. También hablan de la tarifa de gas. Porque están viendo que el consumo no está traccionando para que ese repunte que el gobierno imaginó a esta altura iba a estar consolidado, lo esté en la Argentina. A tal punto que hoy se prorrogó el blanqueo por 30 días porque viene muy bien, porque lo dijimos el jueves, porque efectivamente es demasiado oneroso, es muy benevolente. No hay que dar explicaciones, pero tampoco hay que pagar, incluso con traer hasta $100.000, que ni siquiera hay que traerlo, se lo puede dejar en el exterior inclusive, y por eso se paga cero. O sea, es inédito el blanqueo. Entonces, ¿va a ser exitoso? Sí, claro. ¿Cuánto se recaude es otra discusión? ¿Qué se haga con la plata el día después? También es otra discusión. ¿Y cuánto ayuda a la idea de salir al cepo? Es una de las discusiones económicas por excelencia de estas horas, en medio de un equipo económico que parece aferrarse a la idea de que esa salida está cercana, pero no lo quieren anunciar para no crear expectativas. Y hasta los cercanos dicen, cuidado, porque cuanto más demore, más compleja va a ser la reactivación y el humor social puede tambalear. De eso, efectivamente, dan cuenta las encuestas de las últimas horas y básicamente el clima empresario en el cual está transcurriendo la vida pública argentina. Así las cosas. Pantallazo para este arranque de miércoles. Bienvenidos ahora sí formalmente y gracias por el aguante ayer, a Débora, Pablo, Lourdes. ¿Qué va a ser la pasión de multitudes? No, te escuchaba con atención y mira, me parece que tiene que ver con este tema también de la noche, que es la decisión del gobierno finalmente de reglamentar la reforma laboral contenida en la ley Bases, algo que venía un poco demorado, postergado. El presidente Javier Milei, a su regreso del viaje a los Estados Unidos, finalmente decidió la reglamentación de la ley, de la reforma laboral. Me parece que es interesante porque, bueno,
la reforma laboral contenida en la ley bases tiene algunas cuestiones importantes para el mundo del trabajo, el tema del fondo del cese, el tema del periodo de prueba, la ley de contrato de trabajo para no inferir la relación de dependencia en muchas de esas contrataciones, pero quedó fuera de la reglamentación el tema de los bloqueos o las tomas como causal de despido. Me parece que es interesante porque lo que nos está marcando y mostrando es que hay una negociación o un diálogo abierto entre un sector de la CGT y un sector del gobierno que venían trabajando desde hace varias semanas, que el gobierno entendía que no era oportuno una confrontación aún más abierta con las centrales sindicales. ¿Por qué? Porque está en el medio también el tema de Aerolíneas Argentinas, porque esta misma semana, el día de ayer, hubo un freno, si querés, a lo que era el trabajo en comisiones de un proyecto que impulsaban algunos sectores, incluso aliados al gobierno como el PRO, para que tenía que ver con la imposibilidad de las reelecciones indefinidas en los sindicatos, de darle más transparencia. La alternancia en la dirigencia gremial y los límites a la perpetuidad. Claro, y al cobro compulsivo, por ejemplo, de las cuotas solidarias. Entonces, me parece que esto que acaba de pasar hoy, ¿no?, con la reglamentación de la ley laboral contenida en la ley bases, de la reforma laboral de la ley bases, es importante, es interesante y nos habla de mucho más que de la reglamentación en sí misma. Nos habla de lo que está pasando entre el gobierno y el sindicalismo, entre el gobierno y la CGT, por estas dos cuestiones, ¿no? Y es muy válido, porque además la CGT le vació de contenido en la marcha de los aeronáuticos hoy de protesta en el Congreso para resistir la idea de la privatización de YPF. Hubo poca gente, definitivamente. Y porque además la CGT, si bien se pliega a la marcha de los docentes universitarios, que además va a conllevar un paro nacional docente el próximo miércoles 2 de octubre, no es menos cierto que la CGT ha estado bastante pasiva. De hecho, se ha mostrado menos belicosa de lo que algunos imaginaban y por lo bajo se tendieron puentes. Ahí trabajosamente, con, digamos, orfebrería, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, yo creo que tendió los puentes suficientes que le están tributando al gobierno una paz social que era inimaginable hace 9 meses. Claro, de alguna manera el gobierno está jugando para la CGT porque le pone freno a ciertas iniciativas, lo dijo perfecto Débora recién, a ciertas iniciativas parlamentarias que podrían ir en contra de los intereses directos de los jefes sindicales, por un lado, y al mismo tiempo la CGT está trabajando para el gobierno. En un punto, correcto, en este momento, no estamos diciendo que sea una alianza muy sustentable a largo plazo, pero en este momento, esta es la foto. Y bueno, y ahí viene la pregunta del millón. ¿Empieza a ser Milei un actor político imbuido de la política? Porque además la foto del sábado va a ser esa. Milei rodeado de dirigentes políticos. Puede gustar o no, pueden venir de afuera, pero ya es un presidente en ejercicio que comanda el sistema político con dirigentes políticos que van a postularse, que van a ser candidatos o los que ya son. Y por lo tanto se recibieron como tales, diputados, senadores. Ya no son externos, ya no son la no casta. Pasaron a empezar a componer la casta, que interactúa con dirigentes sindicales y establece concesiones, que interactúa con empresarios y establece concesiones a las corporaciones. O sea, es un poco esa foto la que viene de este Milei a partir del sábado con el lanzamiento de La Libertad Avanza, en donde todo empezó en Parque Lezama a las 3 de la tarde. ¿Cómo le va, pareja? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sinceramente creo que no. Creo que no, porque me parece que lo que está sucediendo y lo que vamos a ver reflejado desde el sábado es que hay mucha gente nueva que está acompañando un proyecto diferente. Nosotros cuando llevamos adelante la campaña de afiliación lo vimos, y cuando hablo de gente nueva no hablo nada más que de gente joven. Nosotros tenemos muchos casos, pero esto lo digo sinceramente porque nos llamó la atención, de gente mayor de 70 años que quiere involucrarse ahora por primera vez, que ha hecho una cola para afiliarse a un partido político por primera vez en su vida. Entonces digo, ¿qué vamos a ver nosotros el sábado? Esa foto. ¿Cuántos afiliados hay en la provincia? ¿Cuántos afiliados? Tenemos más o menos 26.000 fichas. Es un montón, una barbaridad, para un trabajo de muy corto plazo y en un momento en que la política no vale nada, expulsa. Hoy lo decía en una actividad en La Matanza, vengo de ahí. Uno toda la vida hizo política o quiso hacerla y cuando le preguntaban qué era, uno contestaba que era abogado, nunca político. Porque es una vergüenza, es una falta de respeto. ¿Y usted qué dice hoy cuando le preguntan? No, y ahora estoy diciendo que soy político, hago política. Y preside La Libertad Avanza. Gracias al presidente de la Nación. En la provincia de Buenos Aires y además es funcionario del Gobierno Nacional. Soy funcionario del Gobierno Nacional, sí, Está en el área de Sandra Petovelo. No, bajo la órbita de Luis Caputo, el ministro de Economía, en el ámbito de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. No es menor el dato. ¿Saben por qué se lo pregunté? Porque en algún momento estaba todo eso bajo el cobijo de Sandra Petovelo. Era desarrollo social históricamente. Exactamente.
¿Por qué quedó bajo la tónica de Luis Caputo? La verdad que creo que tuvo que ver con el paso que había dado Guillermo Ferraro al inicio en ese Ministerio de Infraestructura. Está bien. Entonces, como venía por ahí y la actividad que uno hace tiene que ver con el desarrollo urbanístico y hay obra de infraestructura, ahí había pasado ahí. Y luego cuando Ferraro no asume en esa, o termina después yéndose del gobierno, Caputo asume toda la conducción de ese gran Ministerio de Infraestructura. Un ratito la seguimos, si no le parece mal, pareja, Sí, por porque favor. era solo primera pincelada de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente en el país y de cara al sábado, que va a ser una gran puesta en escena de Emilia. Sí, no, y que la provincia de Buenos Aires además va a ser central en la próxima elección de medio término, porque ahí es donde quedó, digamos, el kirchnerismo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, en donde la oferta opositora había ido fragmentada y eso provocó que Kicillof pudiera obtener la reelección. Y la gran pregunta es si va a ir unida, si hay un acuerdo allí ya en ciernes con Juntos por el Cambio, el PRO, lo que haya quedado de esa agrupación política, para tener una oferta unificada, ¿no? Pregunta que se viene a Sebastián Pareja. Yo tengo 5 preguntas más para Pareja también. Por eso, pero dame un segundo. Hay un hecho político en la Argentina no menor que trasciende, veía algunos medios latinoamericanos, y ha sido un título, es que la Justicia Federal Argentina ha pedido la detención de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. ¿Hay atribución? ¿Eso es de posibilidad, o mejor dicho, de probabilidad alta de que ocurra o casi nula, Lourdes? Así te lo hago como el emoticón. Yo Argentina, te faltó decir, dale. A ver, la Argentina tiene la capacidad, porque está en la Constitución, de ser justicia universal. Entonces, en torno a eso es que va una agrupación, solicita la detención y además van muchas personas, porque yo te digo, el otro día estuve en la Cámara Federal en la audiencia, creo que lo contaba acá en el piso, y escuchar los relatos de las personas que sufrieron torturas, que estuvieron secuestradas, torturadas. Familiares de asesinados. Exactamente, fue tremendo, te digo que se te ponía la piel de gallina de escuchar sus relatos. En torno a eso, la Cámara Federal este lunes dicta un fallo en el que le ordena al juez Ramos, o le encomienda, mejor dicho, para no decirlo tan duro, le encomienda que justamente ordene la declaración indagatoria de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello por estos delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos de personas de Venezuela, y para que eso ocurra es necesario justamente que se ordene la detención. Y por eso se elevó el pedido de Interpol. Exactamente, Paulino. ¿Qué pasa? Si pisara Nicolás Maduro suelo argentino, inmediatamente quedaría detenido. ¿Qué es lo que pasa? Vos decís, bueno, Nicolás Maduro nunca va a venir a Argentina, pero ponele que viaje y que un avión en el que él está se descompone y tiene que pisar suelo argentino, inmediatamente queda detenido. Bueno, la perspectiva que eso ocurre entonces es muy baja. Es baja. Es baja. 99,9 que no va a pasar, digamos. Pero bueno. Pero es testimonial y no está mal, y está en el sentido de lo que la Justicia Federal Argentina entiende que debería ser. Correcto. Fruto de los testimonios, como bien dice Lourdes, de denuncias de personas que en su país les cuesta denunciar. Todo esto lo digo además porque en la Asamblea de la ONU pasó casi inadvertido, o no tanto, lo que Boric dijo. Vos hacías alusión, Débora, que era una izquierda distinta, la de Boric. Boric dijo, muy a pesar de la izquierda chilena, que hasta le cuestiona a Boric estos planteos y estos pronunciamientos, un sector chiquito, por cierto, Boric fue casi uno de los más duros en condenar lo que está pasando en Venezuela, que parece que nos olvidamos, pero acá no. Sucedió hace muy poco, parece una eternidad. Todo parece dado para que Maduro se quede perpetuándose en el poder con menos libertades, más restricciones y con menos garantías para los ciudadanos. Pero a nosotros no nos gusta. Porque lo que pasó fue lo que Boric dijo. Miren esto. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Es impresionante porque dice, se requiere una negociación política. Yo dije, sonamos, venía tan bien. No, dice, pero ese principio de negociación solo es posible con el reconocimiento de la derrota y de una transición ordenada. Sí.
dejándole el poder a la oposición. Es importante porque lo está diciendo Boric, justamente que viene de la izquierda. Lo propio había hecho el presidente Milei, porque también recordaba en el seno de la Asamblea de la ONU que precisamente ese organismo es el que permitió que dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba integren el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, acá esto da cuenta de la inutilidad de estos organismos multilaterales, porque realmente lo que está pasando en Venezuela desde hace muchos años ya, con la flagrancia además del fraude de esta última elección, las violaciones a los derechos humanos no son nuevas, y que la comunidad internacional no puede hacer nada o no quiera hacer nada, no lo sé. Yo creo que han quedado inertes los organismos creados post Segunda Guerra Mundial. Lo hemos visto con la avanzada de Rusia en Ucrania, lo hemos visto en serios conflictos como la Franja de Gaza, lo hemos visto... Con todo respeto, también lo hemos visto cuando Estados Unidos elegía algún enemigo del mundo, ¿no? También, claro, correcto. Sí, efectivamente. Ahora, te hago caso cuando quiero y cuando no quiero no te hago caso. Claro, fíjate cómo Nicolás Maduro, cómo el gobierno de Venezuela se adelanta a la jugada que iba a hacer la República Argentina en la justicia y ordena la detención de Javier Milei. Lo contábamos días atrás. Sí, la semana pasada, me imagino. Sí, que tampoco tiene previsto un viaje a Venezuela, ¿no? Que tampoco, por supuesto. Pero en este caso lo acusan de haberse robado un avión a Javier Milei. Que es el avión de Entrasur, que encima fue secuestrado por la justicia, no por el gobierno de Javier Milei, porque Milei no era presidente. No era presidente, fue una decisión judicial. Exacto. Y a propósito una anomalía del avión. Sí. Y un avión que se lo llevó a Estados Unidos encima, ni siquiera que quedó en Argentina. Exactamente. Bueno, Milei confirmó con Caputo que van a estar junto a Sturzenegger en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, a mitad de mes próximo, en octubre. Hay enorme expectativa. La última vez que había ido a ese lugar, Milei había hecho una contracumbre, un contracoloquio, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. En plena campaña electoral, ya camino a la presidencia. Porque en aquel momento la niña mimada del empresario seguía siendo Patricia Bullrich. Y básicamente Melconian, el economista de moda. Sí, que trabajaba con Patricia. Supuestamente el ministro de Economía. Que trabajaba con Patricia, claro. Exactamente. Bueno, Caputo estuvo con fondos de inversiones en Wall Street y parece que les dijo, esta vez no les voy a pedir plata. Ahora, la verdad es que hay muchos que están pugnando por decir, bueno, ¿y con el cepo qué hacemos? Primero. Segundo, ¿cuán sostenible es el proceso de reformas? Tercero, efectivamente, ¿cómo van a hacer para tener un horizonte despejado para poder pagar la deuda que empieza a abultarse a partir de los años venideros, fruto de las reestructuraciones anteriores? De un gobierno que además ha dicho que no va a reestructurar deuda. De un gobierno que ha dicho que la deuda la va a cumplir cueste lo que cueste, aún reduciendo jubilaciones. Punto. ¿Y entonces? ¿Estás preguntando a mí después de todo esto? Yo te diría que si se cumplen los dos primeros ítems que vos mencionaste, el tema de la deuda no es una dificultad. Hoy la Argentina no tendría de ninguna manera un problema de deuda si todas las otras variables estuviesen normalizadas. El problema es que esto no están normalizadas. Cuentas pendientes. ¿Qué ven los que tienen dinero que quizás pueden tener ganas de traerlo en algún momento a la Argentina para invertir? A eso me refiero. Primero, que el contrato social no se rompa y que la sociedad siga bancando el proyecto de Javier Milei. Esto es muy, pero muy importante. Segundo, ¿qué va a pasar con el superávit fiscal? ¿Va a ser casi pírrico o se va a hacer de forma sustentable y larga en el tiempo? Esto solo el tiempo lo dirá. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el cepo cambiario? El gobierno no está para nada apurado en sacar el cepo cambiario porque este modelo le está funcionando. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no hablamos acá del dólar? ¿Cuánto hace que no mencionamos al dólar como una variable preocupante? Lo malo para el gobierno de Milei, como fue para el gobierno de Macri también en su momento, es que el que tiene un dólar es muy remolón para ponerlo, es muy remolón para invertirlo, entonces está esperando... Qué palabrita. ¿Qué? ¿Vos sos el único que puede usar metáforas en este programa? No, está muy bien. Digo, remolón. Entonces, vago, cuidadoso, precavido, conservador. No sé, estamos bien con los sinónimos. Porque no es de River. Bueno, volvamos a lo que a la gente le interesa, me imagino que es el futuro de la economía y del país. Está bien. Esto tiene, con esto termina Paulino, va a terminar esperando a la elección del año próximo para ver si Milei convalida lo que hizo el año pasado políticamente. Y no solamente, digo, el acompañamiento de la sociedad, sino también la discusión técnica de los economistas, incluso que tiene más afinidad ideológica con el presidente Milei, a los que el presidente Milei confronta cuando hablan de la expectativa evaluatoria, del atraso cambiario, de lo cara que está la Argentina en dólares, y esa discusión no está zanjada desde el punto de vista técnico. No, y que un poco se está viendo con la merma de
visitantes de países limítrofes, más del 50% el último año. Lo que mostrábamos del consumo de nafta. Lo que empezó a pasar, hoy estaba cerrado por nieve el Cristo Redentor en Mendoza, lo reabrieron a la tarde, hubo 6 horas de cola para pasar desde Argentina hasta Chile, donde se consiguen, parece, promociones muy importantes, cosa que no sucedió, insisto, en los últimos tiempos. No es ni bueno ni malo, es descriptivo. Lo que está marcando Débora muy bien es, y Pablo lo ha venido mencionando muchas veces, que es un debate no zanjado, hasta el punto que todo el mundo dice, bueno, o el dólar confluye en 1100, o por ahí el dólar está aplacado hasta que sea o deje de ser negocio el carry trade, como le llaman los economistas, esto es de quedarte en pesos, tener rentabilidad en pesos con un dólar planchado o a la baja, para que te permite en algún momento salir y comprar más dólares de los que hubieras comprado con los mismos pesos 4 meses después, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, exacto. Pero el plan de Milei está alejado, y el plan de Caputo está alejado de la discusión de los economistas. En el imaginario de Milei hay que seguir ajustando para poder bajar impuestos y para que la Argentina se convierta en un país competitivo, no por el tipo de cambio, sino porque tenés menos carga impositiva y porque es más competitivo por otras cosas. Pan American Energy emitió 2 obligaciones negociables hoy. Uno a 36 meses, 4.7% de interés anual, 23 millones de dólares. Y otro instrumento a 177 millones, 60 meses, 5 años, pagó 7% en dólares. Bueno, o sea, aprovechando los instrumentos en dólares de aquellos que están blanqueando y que pueden comprar estos instrumentos. Bueno, está bajando el precio del dinero para las grandes empresas argentinas. Exactamente. Eso empezó a ocurrir. Hay que ver si es para el Estado. Pareja, ¿hay conciencia? Usted habla mucho con Karina Milei, ¿no es cierto? Sí, hablo bastante. Te he visto en varias fotos ahí con Karina Milei, incluso en el despacho de la Casa Rosada. Es un enigma para la política Karina Milei, para muchos. ¿Cómo la define usted? Yo la defino como una persona brillante. Y digo brillante básicamente porque está involucrada en todos los aspectos diarios de la gestión de gobierno, es conocedora de la marcha del gobierno, empuja los temas que le parecen realmente importantes e interesantes, se involucra en las cuestiones que considera que pueden estar yendo mal encaminadas o que hay que corregir, con lo cual digo... No veo esa capacidad en muchas personas. ¿Y es la que actúa haciendo la política al lado de Javier Milei junto a Guillermo Franco? Bueno, está presente en toda la actividad política claramente. Va a ser la presidenta de nuestro partido a nivel nacional, con lo cual digo, eso es una... ¿Es la que va a establecer la política de alianzas por caso del año que viene? Las políticas de alianza yo creo que van a estar también formando parte de una mesa política que va a tener que evaluar los criterios de esas alianzas dependiendo de las provincias, dependiendo las realidades que tenemos en cada lugar. ¿Va a ser provincia por provincia? Yo creo que debería de ser provincia por provincia. ¿Y la imagina Karina Milei en una boleta electoral? Mire, entiendo que no es la voluntad de ella porque no es una persona como los actores políticos que conocemos nosotros a diario, que persiguen exclusivamente eso, con lo cual... A Karina no la veo encaminada hacia ahí. Sí veo a una Karina Milei muy comprometida con el proyecto nacional y que si fuese necesario pondría la cara, no tengo ninguna duda. De hecho lo hace, por lo pronto, ¿no? Es un apellido que uno entiende tracciona. Sí, muchísimo. Entonces, claramente... Sí, hay que evaluar a veces muchas cosas, ¿no? No es nada más que poner en juego todo lo que uno tiene. ¿Pero es una opción electoral? Sí, yo creo que es una opción electoral. ¿En la provincia de Buenos Aires? Ella tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires y es afiliada a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿estamos trabajando una candidatura de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires? No, la verdad que no. ¿Es Esper el candidato o es usted? Y Esper, no, yo no. Esper es la persona que más confianza le genera al presidente de la Nación. Y esas cuestiones sí quedan en definición del presidente. Al presidente le tiene que gustar quién va a ser el que va a llevar las banderas de la libertad en este caso, ¿no? ¿Y ahora que Píparo volvió a la Libertad Avanza? No, Píparo también es Porque fue una opción en su momento. Bueno, fue nuestra candidata a la gobernación, por supuesto, estuvo muy expuesta y defendiendo nuestras ideas. Tanto con Píparo como con Esper formamos parte de un equipo de trabajo, tratamos de llevar adelante una agenda, ahora empezamos a tener una agenda común. Digo, se va a ir viendo esto, me parece. No hay una definición y no hay una urgencia por esa definición. Esa definición, están más surgidos todos los demás que están dando vueltas porque les condiciona muchas cosas que piensan hacer en términos electorales que nosotros mismos. Nosotros tenemos un partido que me parece que va a ser pujante en la provincia de Buenos Aires y en la nación ni hablar, y eso va a ser lo que nos va a permitir, la marca Milei, la marca La Libertad Avanza es la que nos va a permitir competir muy bien en la provincia de Buenos Aires.
¿Te animás a hacer un top 5 de los mejores candidatos que tiene la Libertad Avanza a nivel nacional? ¿Top 5? Sí. Te doy el primero, Milei, y el resto lo completas vos. Javier Milei, Martín Menem. Martín Menem me parece un gran candidato. José Luis Esper. Karina Milei, ya que la mencionaron, me parece que tranquilamente. Está subiendo. Dejá que llegue al 5 y después. A mí me encanta. Y a Menem como que lo pondrías. Para que me faltó uno, Y Menem capaz que debería acompañar. Menem es el primero que larga el Partido de la Libertad Avanza en una provincia que es La Rioja, que es la fundacional. Con lo cual pareciera lógico que acompañe la fórmula del Partido Nacional, me parece a mí. No está definido eso, no soy yo el que lo va a definir, pero me parece que es algo bastante lógico. Sería el vicepresidente. Se puede leer eso tranquilamente, no me parece que sea problemático, ¿no? La pregunta de Pablo, por supuesto, era dentro de la Libertad Avanza, pero todos sabemos que en la provincia de Buenos Aires, que es donde usted trabaja y mucho particularmente, la opción electoral tiene que ser unificada para evitar justamente un triunfo una vez más de la oposición. En este caso, Kicillof obtuvo la reelección por la fragmentación opositora. ¿Hay un acuerdo ya? ¿Están conversando con el PRO para ir en listas unificadas? Estamos conversando, por supuesto. No solo con el PRO, sino con muchos espacios políticos, partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, que es la parte que me corresponde a mí. Estamos llegando a buenos niveles de entendimiento. Ahora, no hay una definición tomada. No hay un acuerdo partidario. Y si me preguntan a mí, yo creo que los acuerdos partidarios, teniendo en cuenta lo que representan hoy los partidos, dejando de lado la Libertad Avanza, que claramente hoy sí es un partido pujante que está representando ideas diferentes y demás, pero uno se amaca en el PJ, no vemos que haya mucha representación, más allá de que hay una conducta partidaria. Pero después en el partido, en la UCR, en el PRO, entonces digo, acuerdo partidario, no sé si hay que tomarlo de ese lugar. Yo creo que sí puede haber acuerdo con muchos actores de esos partidos políticos, que me parece que es en realidad hoy la llave, ¿no?, de la cuestión, porque hay en los distintos espacios actores que se destacan, actores que tienen trayectoria, actores que nos pueden acompañar, que nos pueden agregar un valor que quizás a nosotros en algún distrito no tenemos. Mucha gente del PRO, por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante un acuerdo con un sector. No, pero está Diego Valenzuela, está... O sea, no Santilli, no Ritondo, sí Valenzuela. Está Santilli, con Santilli hemos tenido alguna conversación. Santilli está hoy dentro de otro partido. Si el acuerdo no es partidario y quien quiere estar dentro del espacio de la Libertad Avanza se mantiene en otro partido, estamos hablando de cualquier cosa en realidad, ¿no? Hoy en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires se aprobó el RIGI provincial. Sí, señor. Y se aprobó con 37 votos, uniforme de la bancada de Kicillof. Contempla inversiones mayores a 5 millones de dólares, a diferencia del RIGI nacional, que es más de 200 millones. Deja fuera el campo, por eso el PRO no lo acompañó. Incluye minería, energía, petróleo, gas, industria manufacturera, servicio, explotación de recursos naturales, por eso digo esto. Exime del impuesto inmobiliario, ingresos brutos, impuesto a los sellos, además de dar estabilidad fiscal, es decir, que no te cambien las alícuotas durante los próximos 5 años. Esto es lo que se votó hoy en la Cámara de Diputados, que va a tener fuerza de ley cuando lo vote el Senado. El RIGI de la provincia, de Kicillof, distinto al nacional, que es lo que ha venido pasando en el resto de las provincias que han adherido al RIGI nacional. Bastante aperturista Kicillof, ¿no? Bueno, porque sí, esto pasa por la necesidad. Está claro. Está bien, pero esto pasa desapercibido. Cuando lo hace Milei, está vendiendo el futuro de los argentinos. Cuando lo hace Kicillof, para cierto público, está muy bien. Muy bien, me leíste la mente. Por eso lo especifiqué, lo dije. ¿Está bien? Porque había que ponerle... Ahora, la Libertad Avanza, fracturada en la legislatura de la provincia de la Cámara de Diputados, un sector le dio el plafón para que Kicillof tenga esta ley, con la abstención, al igual que la coalición cívica, que también se abstuvo. Esa fractura que está expuesta, ¿no hay forma de concebirla como algo que se pueda suturar, que se pueda anudar de vuelta? Usted me dice entre los bloques de la Libertad Avanza que no confluyen. Mire, un periodista me hizo una pregunta en una oportunidad y me dijo qué pensaba yo de aquellos que se llaman la Libertad Avanza y no participan del partido de la Libertad Avanza. Y yo le contesté que era casi lo mismo que yo ande por la calle diciendo que soy Brad Pitt. Yo no soy Brad Pitt. Ellos no son de la Libertad Avanza. Con lo cual, Kikuchi fue armador a nivel nacional. Sí, fue el armador a nivel nacional, yo lo respeto mucho por eso. Ese trabajo se hizo. Ahora en la Libertad Avanza están muchos enrolados. Pero hoy se hizo mucho daño. Que llegaron porque yo armé.
Hoy sí, pero hoy se hizo mucho daño. O sea que hicieron mucho daño. No hay retorno. La política te permite llegar a acuerdos cuando las cosas están dadas. Hoy no sé si están dadas las cosas. Digo, hoy el bloque de La Libertad Avanza, el verdadero bloque de La Libertad Avanza, votó en contra del RIGI del gobernador, porque el gobernador primero se demora 4 años y medio en sacar una ley de estas características. Segundo, porque sale a no adherir con el gobierno nacional, una ley que la verdad que es beneficiaria para todos los bonaerenses. Y sobre todo, vota en contra, porque en esa ley está la trampita de que aún aquel que venga a invertir montos muy inferiores al RIGI nacional tiene que pasar por la Secretaría de Producción para que el secretario de Producción diga si es aceptado dentro del marco de la ley RIGI o no. Usted está diciendo que está abriendo una ventanilla para una eventual coima. Estamos abriendo una ventanilla. El gobernador puso una ventanilla. Acaba de poner a los diputados a disposición de abrir una ventanilla a la política. Si no, ¿cómo se llama? Pero ojo, porque ahí está pudiendo involucrar por elevación a que aquel que apruebe el RIGI nacional con inversión de más de 200 millones de dólares también pida, en todo caso, una tajada mayor. No, estamos hablando de más plata. Sí, pero no es el caso. No está establecido de la misma manera. ¿Por qué no? Porque ¿quién define si una inversión de más de 200 millones de dólares es dentro del RIGI o fuera? La propia ley. ¿En qué sentido? La propia ley. Pero hay un organismo de aprobación del RIGI. Sí, pero no es el caso de Provincia de Buenos Aires, en donde está orientado a políticas de género. El RIGI nuevo, de Viquilleo, va hacia ese lugar, apunta a inversiones mucho menores a lo que es el RIGI nacional, deja afuera de campo y establece específicamente al secretario de Producción de la provincia quién es la persona. Una persona la que debe... Claro, es verdad. A nivel nacional acá hay un comité... No, es un comité... mucho más disperso. Sí. Sería más problemático coimear a alguien, ¿no? Para hablar. ¿Hay decisión tomada ya en el gobierno respecto de vetar la ley de financiamiento educativo? Mire, yo no es un tema que me corresponda a mí abordarlo. Lo que entiendo es que hay una política nacional que va en contra de afectar o que cualquier medida afecte lo que es el déficit cero y la inflación. Y si el veto a esta ley tiende a proteger esto, bueno, es lo que dijo el presidente desde el primer día que se subió a un escenario y le prometió a los argentinos trabajar en una dirección, lamentablemente. Y además, creo que el gobierno nacional está siempre esperando del sector universitario una propuesta concreta para solucionar esto y que no sea de esta manera, ¿no? Se lo pregunto, perdón, sí. Sí, ayer de hecho, el Ministerio de Capital Humano hizo un comunicado en el que dijo que desde que ellos asumieron vienen colaborando y vienen teniendo diálogo con las universidades, por eso les sorprendía que sigan movilizándose. Bueno, lo que pasa es que los docentes y no docentes dicen nosotros no tuvimos la autorización salarial deseable y las universidades están todas con crisis de financiamiento, están declaradas en emergencia en muchos de los casos porque están recibiendo en términos relativos menos fondos de los que la inflación le hubiera meritado tener. Nosotros, la universidad pública es un tema sensible para la sociedad argentina y sobre todo para la clase media argentina. Sí, claro. Nosotros lo que estamos viendo ahí es una cosa, es tomar una definición política en una dirección determinada y otra es que nos utilicen las banderas de la educación pública para que detrás de esas banderas se escondan los piqueteros, se escondan los sindicatos y me vengan a protestar. Viró un tema y haga un tema que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la sociedad argentina. Esa es la discusión que tenemos que tener realmente. Pero cuando se protestó contra el encierro en pandemia, también hubo banderas políticas, usted lo sabe mejor que nadie. Y de hecho estuvo Milei pidiendo por la libertad, ya con un apetito político. Sí, señor. Bueno, entonces, eso no ocurre en todos los lugares. Sí, pero Milei en ese momento no estaba sufriendo un ataque a la obra social que él manejaba. Y se aprovechó de ese momento para salir a protestar. Milei estaba en su casa leyendo su libro, preparándose para ser presidente y consideraba que eso había que ir a discutirlo y salió a la calle. Puse el ejemplo de Milei, pero está bien, vale la pena. Y demás. Está bien. Es cierto, es cierto. Estamos hablando de lo mismo. En cualquiera de los casos, ¿no le sorprende que el presidente no cene con gobernadores en Olivos? No. Usted como hombre de la política, ¿no le sorprende? Pero es que cambió... Que construya él los puentes, los acuerdos con los actores relevantes de la política para dar gobernabilidad a un proceso de transformación tamaño como el que intenta encarar en la Argentina. Pero Paulino, está cambiando todo. Pero en serio está cambiando. La manera en la que estamos llevando adelante la actividad política es muy diferente. No nos estamos mintiendo, no estamos en la rosca, no estamos en la chiquita, no estamos en tratar de meterte el pie para que te caigas, para que fracases. Estamos en una construcción totalmente diferente. Eso que usted marca muy bien es parte de esa nueva era. Sí, yo entiendo, pero cuando llegan los momentos delicados,
el presidente Milei ha demostrado estar a la altura de eso que usted quiere y se juntó con los radicales en la Casa Rosada. No, con algunos, 5. No con 5. Ni con el presidente del partido. Bueno, pero lo hizo. Entonces digo, ¿ejerce esa actividad política? Por supuesto que sí, en los momentos que considera y con los actores que quiere. Para eso está Guillermo Franco también, ¿no? Hábil declarante se recibió. No, pero está Guillermo Franco. Bienvenido a la política. Guillermo Franco hace ese rol y lo hace muy bien, Guillermo. O sea, es así. Es cierto. Pareja, le agradezco mucho. Por favor, porque además placer. sé que rompió el silencio con nosotros, muy generoso. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima y éxitos el domingo, 3 de la tarde. No. El sábado en Parque Lezama a las 7 de la tarde. Ahí están convocados todos los que Paulino, quieran. no ibas a llegar nunca, sí. No, Paulino se lo perdí. Iba a las 3 de la tarde para ver la previa. Debe jugar River el sábado. Y Hábil entonces, declarante. Era como un show de Lelutier. Era como la carne de los sábados Muy bien, ahí todos está. los domingos. Todos los domingos, ahí está. Lo esperamos en Parque Lezama.